Buenas tardes a todos, pues ya estamos acá de nuevo. Hoy vamos a compartir acerca de composición fotográfica y quiero recordarles que en la clase anterior vimos exposición fotográfica y es la primer característica que debemos procurar en nuestras fotografías, exponer correctamente la fotografía. Dijimos que vimos el diafragma, la apertura del diafragma, vimos las velocidades de obturación que puede tener nuestra cámara y también vimos la sensibilidad ISO. Estos tres elementos forman el triángulo de la exposición. Asimismo, como es un triángulo perfecto, también desde una perspectiva de la calidad y de la creatividad y de la perfección de una fotografía podríamos ver tres elementos distintos, como es la exposición, hoy que vamos a ver la composición, y hay un último elemento que sería la creatividad de su fotografía, qué es lo que transmite, qué es lo que comunica. Entonces, bajo esas tres necesidades, hoy vamos a ver composición fotográfica y quiero que vean pues lo interesante y lo creativo que puede volverse hacer fotografías cuando utilizamos estas directrices, estas guías que nos van a servir para que de ahora en adelante nuestras fotografías sean totalmente diferentes. Ya no vamos a volver a ver la fotografía de la misma manera, ¿sí? Entonces, vamos acá y les voy a compartir pues estas directrices que les cuento, que es una composición fotográfica. Es colocar intencionalmente elementos, ordenarlos para expresar sensaciones favorables en un espacio determinado. También una composición fotográfica puede ser encuadrar y ubicar los elementos que tenemos a nuestro alcance para formar una sola cosa. Y también constituir una imagen de una forma equilibrada para que sea atractiva a la audiencia. ¿Sí? Entonces, una composición fotográfica es utilizar los elementos que yo tengo a mi alrededor, pero intencionalmente. O sea, no voy a nada más disparar sin colocar los elementos en puntos estratégicos dentro de mi encuadre. Entonces, de eso se trata la composición, de que posiblemente sean fotografías de paisaje, pero yo voy a ubicar ciertos elementos para que sea más atractiva la imagen. Y si son personas, y si las fotos, yo en las fotos yo puedo colocar ciertos elementos, personas, ubicarlas de cierta manera, entonces mi composición tiene que ser atractiva y debe llevar una lectura fotográfica para que no sea una foto aburrida. Entonces la intención de esto es componer de una manera creativa, ¿sí? Entonces vamos a la primera directriz o guía de composición. Identificar el centro de interés. Cada fotografía tiene o debería tener un centro de interés, es decir, algo que nos llame la atención, algo a lo que nosotros le hayamos tomado la foto. Porque nosotros podemos disparar en un espacio muy grande donde hayan tantas cosas que ni siquiera sabemos a qué le tomamos la foto, ¿verdad? Entonces, ustedes enseñan ahí la foto y dicen, pero ¿y esa foto de qué es? ¿Es la foto de tu novia o es la foto de el montón de gente que está pasando atrás de ella? ¿Verdad? O a veces tomamos fotografías en algún lugar turístico donde andemos y luego enseñan las fotos y les preguntan, pero esa foto es de las pirámides de Tikal, es del montón de gente que está pasando por ahí, o es del bosque o del cielo, ¿de qué es? Porque no hay algo que tenga el centro de atención, ¿verdad? No hay nada que se lleve el protagonismo. Y eso es lo que debemos procurar en una fotografía. Esta guía nos dice de que el centro de interés debe estar hacia algo. Por ejemplo, yo les muestro esta foto y si les pregunto de qué es la fotografía, pues muchos van a coincidir conmigo en que es una fotografía de las nubes, ¿sí? O del cielo, como le podamos llamar.
porque al final son dos elementos que siempre están juntos, el cielo o las nubes. Sin embargo, en la fotografía hay, además de cielo y nubes, algunos edificios ahí al fondo, unas montañas, pero el protagonismo no se lo llevan esos elementos, sino las nubes específicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice esta guía. Ahora, el centro de atención no necesariamente tiene que ser el centro de la foto, o sea, donde encuadramos. Casi siempre nosotros optamos por poner al centro a las personas, al centro al objeto fotografiado. Y acá lo que nos dice esto es que no necesariamente tenemos que colocar en el centro a los objetos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que decidir es cuál es nuestro objetivo, quién va a llevar el protagonismo, a qué le vamos a tomar la foto, porque ese es el centro de interés. Entonces, número uno, vamos a enfocar a ese elemento para que todo lo demás idealmente salga borroso o desenfocado y el centro de interés sea nítido. Y luego vamos a colocar el centro de interés en cualquier parte dentro de nuestro encuadre para que tenga ese protagonismo que necesitamos. Derivada de la regla anterior de ubicar el centro de interés, ahora tenemos rellenar el encuadre. ¿Qué dice esta directriz? Ocupemos la mayor parte con ese algo, asegurándonos que se convierte de este modo en el centro de la atención. Porque resulta de que cuando iniciamos en fotografía, lo más común es que empecemos a tomar fotografías desde muy lejos y querramos capturar espacios muy amplios, muy grandes. Pero lo que nos dice rellenar el encuadre es que tratemos de acercarnos lo más posible a los elementos para que se puedan distinguir, para que puedan tener ese centro de atención. Por eso es derivada del anterior. Entonces eliminamos del encuadre elementos que resten atención porque es un fallo querer sacar demasiadas cosas en una sola foto. Por ejemplo, yo le tomo una fotografía a una tienda de dulces y resulta de que, pues, ¿qué es lo que llama más la atención ahí? Pues no hay algo que se lleve el protagonismo, ¿verdad? Hay un sinfín de elementos que al final no sé a qué le tomamos la foto. Hay tantos elementos, tantos dulces, recuerdos y cosas ahí que no se lleva nada al protagonismo. Mientras que si yo relleno el encuadre, como hice en esta otra fotografía, directamente a los monederos, ahí, al rellenar el encuadre, al acercarme, ¿sí? Al colocar en mi encuadre pocos elementos y más grandes, entonces ahí ya hay más creatividad, ¿verdad? Nuestra siguiente guía es apoyarse en las líneas. Las líneas son un elemento importante en todas las artes visuales, ¿sí? Porque aportan formas y contornos a la composición. Con las líneas lo que logramos es dirigir la mirada del espectador hacia diferentes partes dentro del encuadre. Es decir, tomamos nuestra foto y estas líneas imaginarias que vemos en la arquitectura, en los árboles, en el horizonte. Estas líneas imaginarias nos ayudan a que podamos darle más significado a las composiciones. Y es normal que siempre, de acuerdo a cómo nos ubiquemos para tomar la foto, veamos líneas horizontales, veamos líneas verticales y diagonales, ¿sí? Por ejemplo, esta fotografía donde se ve hasta allá al fondo, se ve un pequeño bus y se ve hasta donde llega la carretera, pero toda esa carretera está llena de árboles. A pesar de que hay muy poco movimiento dentro de esa fotografía, hay unas líneas imaginarias que ustedes pueden ver ahí que nos llevan desde un punto hacia otro, es decir, nos llevan desde un espacio amplio y cercano hasta un espacio muy lejano y pequeño, ¿sí? Es decir, vemos el horizonte, entonces vamos desde un punto hacia otro. Otro ejemplo,
Esta fotografía en el cementerio general, que tiene líneas verticales, tiene líneas diagonales y que nos llevan desde un punto hacia otro. Ustedes pueden ver allá cómo les marco las líneas para que ustedes vean el movimiento que genera desde un punto de la foto hasta otro, ¿sí? Entonces, las líneas diagonales se consideran generalmente más dinámicas, más que las verticales y las horizontales, aunque podríamos generar con ellas movimientos hacia arriba, hacia abajo o desde un lado hacia otro, derecha a izquierda o izquierda a derecha, ¿verdad? Las líneas verticales y horizontales. Pero con las líneas diagonales normalmente hay más dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven esta fotografía y acá esas líneas imaginarias nos llevan desde el punto izquierdo de la foto hacia un punto derecho, ¿sí? Hay una perspectiva, ¿sí? Hay una dinámica más creativa ahí. Entonces, nos podemos apoyar en esas líneas para que nuestras fotos sean más creativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que define cómo vamos a tomar las fotos? ¿Dónde nos paramos? En dónde estemos parados para poder capturar ese momento o ese lugar, ¿verdad? Vamos con otra directriz que se deriva de utilizar las líneas, ¿verdad? De apoyarnos en las líneas. Y es trabajar el flujo. El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía hacia otra. Al igual que en la foto anterior, ustedes vieron cómo de la parte izquierda nos vamos hacia la derecha. Existen otras formas de trabajar el flujo dentro de nuestra fotografía, ¿verdad? Una manera de definir el flujo es mediante uso de líneas. Por eso les decía que es derivada de la anterior. Y el flujo crea una ilusión de movimiento. Esa es, digamos, la mayor de sus cualidades. Por ejemplo, ustedes ven acá esta fotografía. Hay líneas que se ven literalmente desde un punto de la foto hacia otra. Entonces, eso nos permite visualizar un primer plano donde obviamente hay unas rejas, es posible que sea una puerta, y al fondo hay otras líneas diagonales que llevan hacia otro punto y que nos marcan otro perfil, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver cómo esas líneas nos ayudan a crear más interés en la foto, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Las líneas convergentes o divergentes. Cuando dos líneas se juntan hacia un punto dentro de la fotografía. Eso también crea la ilusión de movimiento. Esta es una línea del tren y es el ejemplo claro para las líneas convergentes o divergentes, que en el inicio de la fotografía están abiertas y hasta donde se ve el horizonte se unen esas líneas. Entonces hay un movimiento ahí. Y por ejemplo, esta otra fotografía de estos buses que les muestro, donde podríamos ver cómo parte de las líneas imaginarias que tienen en este pequeño espacio de los dos buses nos lleva hacia otro espacio más al fondo, ¿verdad? Y que nos dirige la mirada desde la parte cercana de la foto por las distancias hacia el espacio más lejano, ¿sí? Entonces, eso es trabajar el flujo, llevar la mirada desde un espacio hacia otro dentro de nuestro encuadre, ¿verdad? Es muy parecido al de apoyarse en las líneas, ¿verdad? Prácticamente podríamos hacer fotografías a las que podríamos llamar apoyarse en las líneas y trabajar el flujo, pero tratando de llevar más dinámicas. O sea, no es nada más una sola forma. Podemos utilizar mucha creatividad. Vamos ahora con la regla de los tercios. La máster de las reglas, la máster de las directrices y a la que todos llaman como después de saber esta regla, nunca vamos a volver a ver igual nuestras fotos, ¿sí? Ni vamos a volver a hacer igual nuestras fotos. Entonces, si nos fijamos,
En las artes visuales, esto ya viene desde hace mucho tiempo, esto no es algo nuevo. En la pintura, en la fotografía de antaño, en el diseño gráfico y en toda el área cinematográfica, nosotros tenemos regla de tercios. Todos utilizan esta base, ¿sí? Porque nosotros a veces decimos, ¿por qué es que nos llama tanto la atención alguna fotografía? ¿Qué es lo que tiene? Nosotros, cuando no sabemos nada de fotografía y vemos algunas fotografías de personajes profesionales, decimos, ¿cómo le hace? Porque es una foto tan sencilla, pero tiene algo, no sé, llama la atención. Y resulta que es porque la regla de los tercios nos dice, nos sugiere, de que si dividimos el encuadre con dos líneas verticales y dos líneas horizontales, podemos obtener espacios de igual tamaño de 3 por 3. Es decir, vamos a tener 9 espacios iguales si colocamos dos líneas verticales y dos líneas horizontales, ¿sí? Entonces, esa regla de los tercios nos dice que estas líneas verticales y estas horizontales son puntos fuertes y que ahí deberíamos de colocar nuestros elementos fotografiados, sea un paisaje, sean personas, sean objetos, lo que sea. Ubicándolos en esos espacios, vamos a lograr fotos más creativas. Está comprobado que llevando nuestro punto de interés a uno de esos 4 puntos, conseguimos una imagen mucho más interesante, ¿sí? Estos puntos de intersección se denominan puntos fuertes. Hacer fotos con elementos al centro normalmente es aburrido, ¿verdad? Es preferible situarlo en uno de los 4 puntos de intersección. Aparte de esas líneas que ya nos marcan puntos fuertes, podemos utilizar exactamente la intersección de esas líneas para colocar nuestros elementos fotografiados. Ahora, en el caso de esta fotografía, donde el ave va en movimiento, es un poco más difícil calcular exactamente la regla de tercios. Pero les cuento que todas las cámaras traen para activar una función donde les muestra esta misma rejilla, ¿sí? Para que ustedes la estén usando mientras puedan fotografiar a sus elementos o hagan sus composiciones. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar dentro de su cámara dónde activar esta función, pero todas las tienen. Incluso los teléfonos tienen para activar esta función, ¿sí? Entonces podemos colocar también 2 centros de interés, no solo uno, ¿verdad? Porque ya cuando tenemos más elementos, paisajes o cosas diferentes que capturar, podemos colocar 2 centros de interés. Y siempre que sea posible, tratemos de que esos 2 centros de interés estén opuestos, es decir, uno arriba y uno abajo. Y además, uno a la izquierda y el otro a la derecha, o viceversa. Por ejemplo, ustedes ven esta fotografía de las 2 jirafas y hay 2 puntos de interés, 2 puntos fuertes, opuestos, ¿sí? Se los marco acá. Aunque no existe el punto exacto, es decir, la cabeza de la primera jirafa no está en el punto exacto de la regla de tercios. Y la cabeza de la otra jirafa tampoco está en el punto exacto de la regla de tercios. Pero el utilizar esta guía de regla de tercios como base para hacer nuestras fotos nos va a ayudar a que sean más interesantes. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo logramos hacer que haya lectura a lo largo de la foto. Si nos vamos desde donde está la jirafa en la parte alta izquierda y luego vamos viendo hacia donde está la otra jirafa, posiblemente dándole un besito a la otra, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer fotos interesantes. Esta regla nos va a marcar la diferencia para hacer nuestras fotografías. Vamos ahora con juega con la dirección. Jugar con la dirección es crear la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve. ¿Cómo es esto? Ustedes han visto en los semáforos
La señalización en rojo nos indica que hay ustedes pueden ver la figurita, bueno, allá muchos semáforos ya tienen esta figurita. ¿Y cómo está el muñequito? Pues tiene una posición de estar parado. O sea, el muñeco no se está moviendo y eso nos indica que no tenemos que pasar, ¿verdad? Aparte de que el color ya nos indica esperar, la posición en la que está el muñequito nos dice de que está parado. Mientras que si vemos cuando cambia a verde, el muñequito está en otra posición. Es más, está de lado para que podamos ver que se movió, está moviendo los pies y está moviendo las manos. Eso nos indica que ya podemos pasar, o sea, que hay movimiento. Es algo natural y todos lo entendemos muy bien, ya lo pasamos hasta desapercibido, pero hay la sensación de movimiento y lo mismo podemos hacer con nuestras fotografías, darles una sensación de movimiento de acuerdo a cómo coloquemos los elementos dentro del encuadre. Entonces vean, si yo les muestro esta foto de este barco en medio del mar y que literalmente el barco está en medio de la foto, de derecha a izquierda está el centro. Ese barco pareciera como que está estacionado en medio del mar. ¿Sí? Esa es la sensación que transmite. Pero si yo tomo la fotografía y el barco está hacia la derecha, entonces yo digo, ahí viene el barco. Esa es la sensación que yo podría deducir de esta foto. Porque, de acuerdo a la regla de tercios, yo coloqué en mi punto fuerte del lado derecho inferior, y entonces yo podría decir, ese barco viene. ¿Sí? Pero, si yo les muestro esta otra fotografía, bien podríamos deducir y decir que ese barco ya se va, porque está de derecha a izquierda en el punto fuerte izquierdo, o sea, está colocado hacia otro lado y todo el espacio vacío queda del lado derecho. Entonces bien podríamos decir ese barco ya se va, ¿verdad? Regreso. El barco está estacionado. Aquí el barco ya viene y aquí el barco ya se va. Entonces, la sensación que producimos de movimiento de acuerdo al espacio que ocupemos, de acuerdo al punto fuerte en donde ubiquemos el elemento, nos va a transmitir sensación de movimiento. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta guía. Vamos ahora con los elementos repetidos. La repetición de algún elemento da un sentido de relación de distintas partes de una imagen. Eso quiere decir que vamos a poder fotografiar elementos repetidos de tal forma que podamos darle sensación de unidad, sensación de grupo, ¿sí? A nuestras fotos. Es una regla, es una directriz que nos dice que podemos hacer ese tipo de cosas. Por supuesto que acá es un ejemplo muy simple, con crayones, pero lo podemos hacer con naturaleza, lo podemos hacer con personas. En ocasiones puede aportar factores psicológicos, como el sentido de unión y de compañerismo, imagínense. Y además añaden información sobre la dirección de la fotografía. Por ejemplo, aquí vemos a un grupo de aves y podemos distinguir que van hacia determinada dirección, ¿verdad? Hay sentido de unidad, de compañerismo, y eso se transmite a través de este tipo de fotografía. Vamos ahora con colocar los horizontes. Esta regla o esta directriz viene derivada también de la regla de tercios. Indica al fotógrafo dónde debe situar el horizonte en sus composiciones. Ahora, aquí hay una diferencia en cuanto a la regla de tercios. Lo que debemos de utilizar acá, primero vamos a definir
¿Cuál es el horizonte? El horizonte es la última línea que vemos en el horizonte, valga la redundancia, a donde podemos distinguir la parte de abajo, que es el suelo o la tierra, y a donde podemos distinguir el cielo, ¿sí? Entonces el horizonte es esa línea que divide estos dos espacios. En este caso, la fotografía tiene el horizonte marcado al centro exacto de la fotografía, ¿verdad? De arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que nos dice esta regla? Que deben trazarse 3 líneas horizontales de igual altura. Eso quiere decir que ahora nos van a quedar 4 espacios en toda la fotografía, de abajo hacia arriba, ¿sí? Aquí solo son 3 líneas horizontales. Al realizar la composición de la fotografía, vamos a utilizar o la línea de abajo o la línea de arriba, pero no la del centro. Eso es lo que nos sugiere esta guía de la regla de los horizontes. Vamos a elegir cuál es nuestro motivo principal para poder fotografiar, pero vamos a limitarnos a utilizar esa línea del centro como línea de horizonte. ¿Por qué? Porque vamos a darle prioridad o protagonismo o al cielo, todo lo que quede del horizonte para arriba, o vamos a darle prioridad a todo lo que quede del horizonte hacia abajo, a la tierra, ¿sí? Al suelo. En este caso, yo les muestro esta fotografía de Atitlán porque, como se podrán dar cuenta, tengo la mitad de cielo y la mitad de suelo, donde también se ve el lago de Atitlán, para darle prioridad a ambos lados. O sea, me interesaba a mí que se viera tanto el lago y parte de los volcanes como el cielo, porque está en un amanecer. Entonces yo quería darle prioridad a las dos partes, pero son casos muy contados donde queramos hacer este tipo de fotografía con el horizonte al centro. Lo que nos sugieren entonces es que ubiquemos, de acuerdo a estas 3 líneas horizontales, entonces que ubiquemos o el horizonte arriba o el horizonte abajo, pero en el centro no, porque suele ser muy aburrido, ¿sí? Imagínense que situar el horizonte en la línea superior o en la inferior, pero limitarse a utilizar el centro. La elección de una u otra línea fuerte vendrá en función de a qué elemento deseamos dar más peso en la composición. Entonces, esto no aplica solo para fotografía de paisajes. Esto aplica para fotografía de personas, para objetos, porque incluso cuando fotografiamos objetos siempre hay un horizonte, ¿verdad? O en una casa o en un aula, siempre hay un horizonte. Y el horizonte va a ser la línea que divide el suelo de la pared hacia arriba, ¿verdad? Siempre que aparezca una línea más o menos horizontal que divide la composición en dos, eso es el horizonte. Por ejemplo, vemos acá el majestuoso edificio de rectoría y ustedes se podrán dar cuenta que yo utilicé la línea del horizonte en la parte inferior, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos visualizar? Ahí les marco, la línea del horizonte está en la parte baja, porque yo le quiero dar prioridad al edificio desde el suelo hacia arriba. Por supuesto que el cielo decoró totalmente la fotografía. Ahora bien, acá les muestro el horizonte en la parte superior, porque acá le quise dar prioridad al muelle, al jardín y a todo el lago, ¿sí? A pesar de que tenemos los volcanes, pero quise darle prioridad a la línea superior de la regla de los horizontes. Entonces, ustedes tienen que decidir cuando tomen sus fotografías en qué parte van a ubicar el horizonte. En la línea superior, en la inferior, pero muy pocas veces en la central, ¿sí? Para que puedan darle prioridad a el 70% de la composición. ¿Estamos?
Ahora vamos con el interés de los números impares. Parece existir una percepción especial con números impares en fotografía y específicamente con el número 3, un número impar. Esta directriz lo que nos dice es que muchas fotografías, cuando ubicamos elementos iguales con números impares, por ejemplo 1, 3, 5, 7, 9, 11 y cualquier número impar, lo que dice es que siempre los impares versus los números pares van a ser más interesantes. Pero, por ejemplo, si vemos en una fotografía a un solo personaje, a un solo objeto, eso nos puede transmitir sensación de soledad, ¿verdad? Y puede estar como muy aislado. Ahora, si fotografiamos a dos personas, a dos objetos, eso puede transmitir más una sensación de equilibrio, de amistad, y se ve bonito, aunque por ahí al fondo hay un metido, hay un colado, pero fotografiar dos elementos o dos personas es más equilibrado, es más de amistad. Y luego vemos que fotografiar a 4 personajes, eso ya es multitud, ¿verdad? O sea, muy contentos y todo, pero eso ya es multitud. Pero si fotografiamos a 3 elementos o a 3 personas, eso transmite una sensación como de perfección. Eso es lo que dice la regla. Que los números impares y específicamente el número 3 son especiales. ¿Sí? Vamos ahora con el espacio negativo. Se considera espacio negativo los grandes espacios vacíos. Puede ser que aquí podamos utilizar alguna técnica de blanco y negro porque el espacio negativo suele ser blanco total o negro total. Y luego un solo elemento, pero nunca al centro. Casi siempre a los lados, utilizando por ahí un poco la directriz de la regla de los tercios. Se consigue alejando el elemento del centro de la imagen y dejando el resto en espacio vacío. Permite transmitir sensación de soledad, aislamiento o de calma. ¿Cómo podría ser una foto con espacio negativo? Acá les muestro una donde hay pues un motorista y todo lo demás quedó como espacio negativo, el cielo. Esta foto aplicaría muy bien si la pasáramos a blanco y negro. Entonces, ese es el espacio negativo, pero por supuesto hay que usarlo de manera creativa. Vamos con otra, trabajando las 3 dimensiones, frente y fondo. Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados detalles. Ustedes han visto fotografías donde casi siempre se desenfoca todo el fondo y las personas al frente están nítidas, ¿verdad? Como lo que vimos en la parte de el diafragma. ¿Se recuerdan que hablamos de la profundidad de campo, verdad? ¿Por qué hacemos eso? Para que todos esos elementos que están alrededor no distraigan la vista de nuestra audiencia. La gente que está viendo nuestras fotos va a distinguir que si le tomamos la foto a una persona, pues que lo demás tenga que salir un poco desenfocado, porque entonces vamos a empezar a notar detalles de las demás personas, menos de a la persona a la que le tomamos la foto, ¿verdad? Y recuérdense que a lo que queremos tomar la foto es nuestro centro de interés. Eso específicamente. Entonces, por ejemplo, acá vemos a esta persona haciendo algunos gestos por ahí. Y ahí atrás, incluso una persona volteándolo a ver. Hay otra persona caminando y hay otra persona distraída. Pero no logramos ver detalles de esas personas. Entonces se centra la atención en el señor de playera roja, ¿verdad? Eso es trabajar el frente y el fondo. Nuestro primer plano debe estar nítido y nuestro fondo debe estar desenfocado. ¿Cómo logramos eso? Dijimos que la mejor herramienta es la profundidad de campo. ¿Qué números de diafragma vamos a utilizar para esto? Espero que lo tengan presente y si no, les quiero recomendar
que vayan a revisar los videos que tenemos y vean nuevamente el video de el triángulo de la exposición, los 3 elementos fundamentales de la fotografía, porque solamente entendiendo estos 3 elementos vamos a saber cómo hacer estas fotografías, ¿verdad? Gracias a la apertura del diafragma podemos conseguir mayor o menor nitidez en nuestra foto, ¿sí? Entonces acá hay otro ejemplo. Como ustedes pueden ver, acá tenemos 3 dimensiones. Nuestro primer plano, hay 2 personas que estaban viendo a la señorita del centro, pero están totalmente desenfocados. O sea, no sé, apenas si se nota que una persona tiene su cara, su oreja, y la otra también está viendo. Y además el fondo, allá a lo lejos, los autos y las casas están desenfocadas. Entonces, ¿qué es lo que tiene el centro de interés ahí? La chica. Y estamos utilizando frente, fondo y un plano medio, ¿sí? Pero hay un centro de interés y eso lo logramos con la profundidad de campo. Entonces, esa es otra directriz muy buena. De hecho, casi todas nuestras fotografías deberían procurar eso, a menos que estemos en fotografía de paisaje, donde sí queremos que se vean todos los elementos nítidos, pero casi todas nuestras fotografías deberían de procurar esta regla, ¿sí? Entonces, cuando hagamos nuestras fotos, posiblemente las fotos puedan caber dentro de la posibilidad de ser regla de tercios, de ser manejar el frente y el fondo, la regla de los horizontes, o sea, apoyarse en las líneas, o sea, hay fotografías que pueden ser muchas directrices en una sola, pero nosotros vamos a decidir hacia cuál la vamos a ubicar. Y vamos con la última directriz para esta clase, que es el enmarcado natural. Son elementos que orientan nuestra vista para enfocarnos en el elemento de interés nuevamente. ¿Cómo se logra un enmarcado natural? Pues ustedes conocen cómo son los marcos, pero no vamos a crear un marco como los que hacen a veces en las actividades para tomarnos la foto del evento, no, sino que vamos a buscar elementos naturales, ramas de árboles, arquitectura que ya esté hecha, que nos puedan apoyar y ayudar a encerrar y a darle protagonismo al elemento que nosotros queremos. Entonces, es elementos a nuestro alrededor que nos permitan encerrar el centro de interés para enmarcar la foto. Y así podemos dirigir la mirada hacia ese elemento que nosotros queremos. Por ejemplo, acá la fotografía está dirigida a que podamos apreciar el volcán. Entonces hay un marco natural de la arquitectura en Antigua Guatemala que nos ayuda a eso, ¿verdad? Y esto es pura arquitectura, pero podemos ver también elementos naturales, por ejemplo los árboles. Estos árboles, en esta posición que encontré, nos permiten enmarcar esta ruina que se encuentra en Isimché, ¿sí? Entonces le dan protagonismo, le dan el centro de interés total a la ruina que yo quiero, ¿sí? Eso es enmarcar el objetivo. Entonces, para concluir, necesitamos practicar mucho. Yo espero que en nuestras próximas clases, ya en la universidad, podamos practicar todas nuestras clases anteriores y que ya entremos en materia de conocer nuestra cámara y de que podamos realizar muchas técnicas, ¿sí? Pero les quiero dejar esto. Hay 2 tipos de fotografías. Hay fotografías espontáneas, es decir, fotografías que nos encontramos en un momento exacto, en un lugar en el que estemos, y hay fotografías provocadas. Hay fotografías que nosotros podemos componer. Por eso hablamos hoy de composición fotográfica, porque podemos colocar
a propósito elementos exactamente en puntos fuertes de la regla de tercios, de la regla de horizontes, que podemos guiarnos con o apoyarnos con líneas verticales, horizontales, diagonales, convergentes, ¿sí? Y que nos van a ayudar a crear una fotografía más creativa, más interesante, ¿sí? Una fotografía que cuando yo la vea, mi vista pueda recorrer espacios de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o viceversa, pero que cuando yo la vea o cuando cualquier persona la vea, pueda moverse alrededor de ese espacio, ¿sí? Porque una fotografía, cuando uno la ve y el primer impacto es quedarse en un solo espacio dentro de esa foto es aburrida. Tenemos que lograr darle lectura a nuestras fotos, igual que cuando leemos un libro, ¿verdad? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sí? Por supuesto que en las fotos podemos crear movimientos de diferentes formas, desde abajo para arriba, desde derecha a izquierda y volver a regresar. O sea, podemos crear esos movimientos a través de la composición para que nuestras fotos sean y lleguen a un nivel profesional. Henri Cartier-Bresson dijo un día: tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías. Imagínense, ustedes que algunos ya tienen sus cámaras propias, algunos que han prestado cámaras para hacer sus fotos, su práctica, pero ¿cuántas fotografías llevan? ¿Cuánto han practicado? Porque de eso depende. La fotografía es pura práctica. Y la práctica la vamos a realizar. Estoy seguro que ya pronto nos vamos a ver. Y pues les dejo esto para que lo puedan analizar y vayan preparándose porque vamos a hacer una práctica de esto. ¿Estamos? Entonces voy a subir el documento de apoyo sobre estas reglas de composición para que lo tengan. Pueden imprimirlo si quieren para tenerlas a la mano. Y si quieren volver a ver las charlas, tanto de exposición como la de elementos fundamentales de fotografía, que es como una introducción, estas 3 clases, junto con la de hoy, serían el complemento ideal para que ya empecemos a hacer fotos. Entonces, les deseo lo mejor para hoy, un buen fin de semana y nos seguimos viendo en la próxima.